Great Malthouse, 13 de octubre de 1946. Las relaciones de la memoria con la cuarta dimensión. Nuestra memoria está almacenada en los rollos de los centros. Las impresiones caen en los rollos de los centros. Son puestos en movimiento por las asociaciones. Cuando recordamos algo, un rollo ha empezado a girar en alguna parte de un centro. A veces un rollo empieza a girar y se detiene nuevamente y casi recordamos, un estado extraño pero bastante común. Otras veces hay más de un rollo que gira. Al suceder esto, la memoria es mucho más rica. Cuando los rollos se ponen a girar simultáneamente en tres centros, digamos, en el centro intelectual, en el emocional y en el instintivo, el recuerdo posee la calidad de la realidad. El olfato casi puede transformar el pasado en presente. Las finas materias del olfato tocan la cuarta dimensión, de la cual hemos hablado recientemente. Ahora bien, mis recuerdos, digamos, de París, están almacenados en los rollos de los centros. Estos recuerdos son diferentes en cada centro, porque cada centro tiene una clase de memoria separada. Las impresiones almacenadas en el centro instintivo recuerdan, digamos, el alimento y el vino o un lecho cómodo. Las impresiones almacenadas en el centro emocional recuerdan, digamos, la belleza del amanecer. Las impresiones almacenadas en el centro motor recuerdan, digamos, los movimientos atléticos al cruzar las calles de París. Las impresiones almacenadas en el centro intelectual recuerdan, digamos, los puestos de revistas a la orilla del Sena, o los pensamientos suscitados por Notre Dame, y así, sucesivamente. Todas esas impresiones, y 1.000.001 de otras, están almacenadas en los rollos de los diferentes centros de mis recuerdos de París. A veces un rollo de París es puesto en movimiento por alguna asociación accidental, y un trocito de París aparece en la conciencia por un instante y, quizá, otro rollo gire un instante y pueda ver confusamente otros trocitos de París. La maquinaria de los rollos está situada en el cerebro. El cerebro es una máquina encerrada en una caja. Si nuestros conocimientos fueran suficientes y pudiéramos examinar el interior de la caja y la máquina que contiene, con sentidos mucho más sutiles que los que poseemos pero que no usamos, podríamos ver a los rollos en movimiento. Si alguien fuera capaz de poner su máquina en conexión con la mía, podría conocer París por mi intermedio y ver lo que vi. Le sería también posible observar una idea que penetra en mi cerebro de cierta manera y en el cerebro de otra persona de manera diferente, y entonces, podría comprender por qué nunca estamos de acuerdo sobre cosa alguna y siempre recordamos en forma diferente y, por esto, nuestras querellas son continuas. El cerebro es una pequeña máquina cuya capacidad de almacenamiento es muy grande y en la cual millones de alambres ponen en conexión sus diferentes partes. Es muy semejante en cada persona, pero las conexiones son diferentes en las distintas gentes. Cuando juzgamos a otra persona, las que juzgan son ciertas conexiones usadas por dicha persona, que no corresponden a las conexiones utilizadas por nosotras. Así se da uno cuenta que el propio pasado no solo está en los rollos de los centros, sino también en las conexiones adquiridas por la educación, entre los millones de alambres que se emplean habitualmente, esto es, las sendas en el cerebro a cuyo largo siempre andamos. Entre millones de otras sendas posibles, nuestro pasado es pues una forma, una posibilidad, un modelo y una serie de calles en una gran ciudad. Ahora vemos el significado que tiene el tiempo para nosotros en esta enseñanza, pues es la realización de una línea de posibilidades, pero a cada instante hay líneas que se ramifican en todas direcciones, siendo así infinitas las posibilidades, y la eternidad es la consumación de todas las posibilidades. Basta recordar una de las definiciones que Cristo dio de Dios, que con Dios todas las cosas son posibles. Dios no está en el tiempo sino en la eternidad, fuera del tiempo, no teniendo nada que ver con el tiempo. Por eso, con el fin de comprender correctamente lo que está por encima de nosotros, es preciso eliminar el tiempo en nuestro pensar. Asimismo, tendremos que desechar completamente el tiempo para alcanzar un nivel que está por encima de nosotros. El tiempo y el espacio nos impiden alcanzar un nivel superior de nosotros mismos, que es posible y existe realmente. El hombre debe renacer fuera del tiempo y el espacio, porque su mente, si despierta, puede comprender y alcanzar un mundo dimensional más elevado, en el cual no hay tiempo y todo es, no fue. Por eso hemos de tomar como punto de partida la comprensión que nuestra vida está viviendo en la cuarta e invisible dimensión, y que el pasado está vivo.
El pasado es, no fue, y por eso puede ser transformado. Yo puedo cambiar mi pasado trabajando ahora sobre sí mismo. Se puede cambiar tanto el pasado como el futuro ahora, recordándose a sí mismo y dejando de identificarse con la senda típica que por lo general se sigue, digamos, al juzgar a los otros. Por eso lo que hacemos ahora para lograr un nuevo conocimiento que nos permita pensar de una manera nueva, estableciendo nuevas conexiones, porque este es el comienzo de toda transformación del ser, es verdaderamente importante. Entre otras cosas, se piensa de una manera nueva si se cree que la transitoriedad del tiempo es una ilusión. ¿Cuál es la razón de dicha ilusión? Una de las razones se debe a los rollos de los centros de los cuales hemos hablado, prescindiendo de lo que se dijo anteriormente. Cuando giran, nos producen la sensación del pasado, de lo que fue, y así, pensamos en el pasado como si fuera no existente, muerto e irremediable, y de ello derivamos un sentimiento enteramente equivocado de nosotros mismos, sí, de un centenar de otras cosas. Los rollos son necesarios, de otro modo careceríamos de memoria. Pero la memoria no es un nuevo significado, una nueva inspiración. No es lo mismo que la conciencia en la cuarta dimensión, que a veces se experimenta cuando el dióxido de carbono llega a cierta concentración en la sangre. Entonces, el acceso es directo a la cuarta dimensión del tiempo. Cierta clase de respiración puede provocar ese resultado. Entonces es lo mismo que ir a París, en lugar de recordar dicha ciudad. París es, no fue. Si se examinara directamente el cerebro de una persona, se podría ver, digamos, la llegada de una enfermedad. El cerebro está ligado al tiempo como una argolla que se desliza a lo largo de una cuerda. Es una máquina que pasa a través del tiempo, a través de una de las posibles líneas del tiempo, y queda un ligero depósito en los rollos. Esta es la memoria. La memoria es ligera. Recordamos muy poco. Recordamos mal o olvidamos casi todo. Pero en la cuarta dimensión misma, además de la memoria, toda nuestra vida permanece tal como fue en todos los detalles de pensamiento, sentimiento, sensación, movimiento, percepción y acción. En el momento de la muerte, toda la vida, la integridad de la vida, forma cierta clase de alimento y con arreglo a su calidad es absorbida ya sea por lo que está debajo de la tierra en la escala de la creación, a saber, la luna, ya sea por un nivel superior, a saber, el sol. No somos nuestros cuerpos, sino todo cuanto está establecido en nuestra vida, prescindiendo de la memoria. Somos la totalidad de nuestra vida desde el nacimiento hasta la muerte. Este es nuestro cuerpo-tiempo. Es todo presente, está todo allí, y si ahora trabajo sobre mí mismo, me observo a mí mismo, veo aquello con lo cual estoy identificado, veo los cargos que hago a los otros, veo de qué modo me justifico y no perdono a nadie, cómo creo que solo los otros están equivocados, cómo juzgo a la gente mecánicamente sin reparar en su vida, o ver cuán satisfecho de mi autocomplaciente soy yo, cómo no soy de ningún modo lo que imagino ser. De hecho, si empiezo a trabajar sobre mí mismo, desde las ideas esotéricas del trabajo que buscan transformarme, entonces seré capaz de cambiar mi cuerpo-tiempo ascendiendo a otro nivel de tiempo, o a otra línea en la que todo el pasado es modificado, de modo que, cuando vuelva a entrar en mi vida en el momento del nacimiento encuentre cosas diferentes y hasta recuerde mi recurrencia anterior, poseído quizá por un extraño sentimiento de familiaridad, de haber estado antes allí. Esto se debe a que cuando la verdadera memoria se abre a la muerte, cuando el libro de nuestra vida es abierto, no solo lo que hicieron los otros está registrado, sino nuestra propia presunción, nuestro propio merecimiento, nuestras crueldades y antipatías, lo que hemos hecho, lo que hemos sentido y pensado, está también registrado. Este es un remedio demasiado fuerte de aguantar, salvo por una observación de sí, prolongada, sincera e imparcial. Así, en lugar de un grado tan poderoso de conciencia directa, se nos dio misericordiosamente la memoria en los rollos y no se nos permitió tener acceso a la verdadera memoria, que solo el hombre consciente puede soportar y poseer. Nosotros, en nuestra condición de gentes mecánicas, que tantean en la oscuridad, no podríamos soportar luz tan intensa. Empero, de un modo gradual, debido al trabajo sobre sí, el alcance de la conciencia aumenta, y con ello, nuestra personalidad empieza a perder el poder, y la esencia comienza a desarrollarse. Tal vez pueda tener una vislumbre de lo que estoy diciendo, a saber, cuán poco podemos confiar en la memoria depositada en los rollos de los centros.
Si las gentes se dieran cuenta tan solo que lo que llaman una memoria absolutamente verídica, no es verídica y, de hecho, no se puede confiar en la memoria depositada en los rollos de los centros, y que, cuando tienen la seguridad que algo sucedió de cierta manera, en realidad no sucedió tal como lo recuerdan, las conduciría a liberarse de la maquinaria del cerebro, y de resultas, a un total desprendimiento y a un nuevo sentimiento de sí mismas. El trabajo, desde diferentes ángulos de aproximación, se propone liberar al hombre, a la mujer, de su habitual sentimiento de sí rígido y establecido, y crear, eventualmente, un nuevo sentido del yo, un nuevo sentimiento de sí. Cuántos cargos malvados, cuántas amargas injusticias son mantenidos vivos en contra de los otros, debido a la defectuosa memoria de los rollos, la que, si pudiéramos experimentar un verdadero contacto con la dimensión tiempo, desaparecería completamente. Pero son escasos aquellos que, preparados por el trabajo, puedan ver y soportar lo que sucedió realmente. Si tuviéramos una verdadera memoria no podríamos tener nunca emociones negativas contra los otros. Pero tal como somos tenemos que volver a empezar todo, es decir, reparar en nuestras emociones negativas y separarnos de ellas. Esto es llamado la preparación de los centros inferiores para la recepción de los centros superiores. Los centros superiores trabajan en dimensiones más elevadas. Abarcan la vida en su totalidad.